Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, volumen 2, inciso el microcosmos como organismo. Veremos el artículo A, B y C. Dice: en este inciso se va a exponer el concepto orgánico del microcosmos y se va a estudiar su función general desde el punto de vista de la sabiduría hiperbórea. Tal dilucidación permite definir conceptos tan importantes como el de chakra o logos kundalini, los cuales han sido objeto en Occidente de las técnicas de desinformación y cambio de significado por parte de la sinarquía. Artículo A. Relación jerárquica entre microcosmos y los entes externos. El aspecto logos del demiurgo, con su vox, designa todo ente individual, y todo ente existe individualmente porque su impulso evolutivo recibe la terminación formal de la matriz esencial de su designio. Esto ha sido demostrado en incisos anteriores. Sin embargo, es necesario efectuar una importante distinción cuando el ente individual recibe el designio pasú, es decir, cuando el ente es un microcosmos. En este caso, el aspecto logos debe manifestarse de manera más eficaz, según quedará demostrado en los artículos siguientes. Cabe adelantar por ahora que el aspecto logos no solo designa e individualiza al microcosmos, con lo cual éste inicia un proceso evolutivo que apunta hacia la finalidad entelequial, sino que también actúa para controlar que tal proceso no se desvíe de su finalidad. Este acto de control, como es obvio, debe ejercerse durante todo el tiempo que insuma el proceso, es decir, durante toda la vida orgánica del microcosmos. En esto se diferencia esencialmente el microcosmos de cualquier otra clase de ente externo. Todo ente externo, salvo el microcosmos, ha sido designado solo una vez por el aspecto logos, permaneciendo desde entonces fijado en la evolución específica que le impone su plan. Tal diferencia implica una superioridad jerárquica del microcosmos frente a cualquier otra clase de entes externos, superioridad que será fundamentada en los 9 comentarios siguientes. En base a argumentos ya vistos, pondremos en orden 4 conceptos conocidos: macrocosmos, microcosmos, ente externo y ente interno. Primero, el macrocosmos o universo material, desde el punto de vista estructural, está integrado por entes externos. Tales entes pueden consistir tanto en simples átomos gravis, individualizados, como en complejos microcosmos. Segundo, lo que determina el carácter de los entes externos, esto es, el principio de individuación, radica en el designio particular de cada uno. Tercero, el macrocosmos contiene a todo ente externo existente, y todo ente externo se diferencia y caracteriza por su designio particular. Cuarto, el microcosmos es un reflejo del macrocosmos, vale decir, es su copia invertida. Mas, en tanto que ente externo, el microcosmos existe por la proposición óntica de un designio pasú, cuyo proyecto refleja el plan del macrocosmos. Quinto, el designio pasú es el mayor designio de designio existente, es decir, es un designio cuyo plan abarca los planes de todos los designios existentes. El designio de todo ente externo que no sea un microcosmos está contenido en el designio pasú, o sea, en el designio del microcosmos. Sexto,
Los planes de los entes externos que componen el designio Pasú conforman a los entes internos del microcosmos. De esta manera, todo ente interno presenta homología estructural con entes externos, correspondientes del macrocosmos. Séptimo, en síntesis, el microcosmos refleja al macrocosmos y sus entes internos reflejan a los entes externos del macrocosmos, que no son, a su vez, microcosmos. Se puede considerar, pues, que tanto macrocosmos como microcosmos son estructuras máximas, globales, que contienen e integran a los entes externos e internos, como miembros respectivos, aunque en el caso del microcosmos, éste también integre el macrocosmos en su carácter extremo de ente externo. Octavo, se distingue así claramente que el designio Pasú está en relación jerárquica superior con cualquier otro designio de ente externo, porque contiene a todos los designios no microcósmicos como planes de sus entes internos. Noveno, a partir de aquí vamos a oponer el concepto de microcosmos con el de ente externo, salvo que se aclare expresamente que tal ente externo es también un microcosmos. En caso contrario, deberá suponerse sin más que el microcosmos es jerárquicamente superior, en virtud de la complejidad de su designio, a todo ente externo. Artículo B. El principio plasmador microcósmico o logos kundalini. En estos 9 comentarios hemos demostrado que el designio Pasú del ente exterior microcosmos es jerárquicamente superior al designio de cualquier otro ente externo que no sea un microcosmos. Esta distinción jerárquica por el designio entre el microcosmos y los restantes entes externos adquiere importancia fundamental cuando se asciende hasta su causalidad, esto es, hasta la voz designadora del aspecto logos. Desde el punto de vista de la causa del designio, es decir, la vox del demiurgo, el microcosmos presenta, en efecto, una diferencia esencial con respecto a todo ente externo, el principio plasmador. Con otras palabras, los entes externos son sólo entes plasmados por su designio particular, el cual ha sido propuesto una vez por el aspecto logos al concederles la existencia individual. El microcosmos es también un ente plasmado, en tanto que ente externo, pero dispone asimismo, en tanto que reflejo del macrocosmos, de un principio plasmador activo. Este principio único que sólo el microcosmos posee entre todos los entes externos es una réplica del poder plasmador de la vox, del demiurgo, a la que la sabiduría hiperbórea denomina logos microcósmico kundalini. Pero antes de referirnos al principio plasmador microcósmico, hemos de comprender con más detalle la plasmación fija de los entes externos. Todo ente externo individual puede definirse como la plasmación fija que el designio particular determina en la naturaleza material de un átomo gravis. Como sabemos, la potencia formativa del arquetipo universal, manifestada materialmente en un átomo gravis, es determinada por el designio particular para dar existencia individual al ente específico. Pero como a igualdad de especie identidad de designio, resulta que, en realidad, lo que determina formalmente al ente externo es una matriz arquetípica de la serie formativa en que consiste el plan del designio, es decir, la matriz esencial. Esta matriz ha sido supuesta en el ente por la vox designadora y constituye su principio de individuación. La matriz esencial pone término individual a la potencia formativa universal del arquetipo, determinando que el ente se conforme según su plan. Pues bien, esta conformación individual que ejerce la matriz esencial sobre la naturaleza universal del ente es la plasmación propiamente dicha. En una entidad de sustancia material plástica,
La matriz esencial plasma su forma individual y determina estructuralmente el curso del proceso evolutivo del ente externo. Yendo más al fondo de la cuestión, considerando a la matriz esencial como una capacidad estructural, podemos afirmar que todo ente externo ha sido plasmado por su designio particular y conformado por la capacidad estructural de la matriz esencial. Pero esta capacidad estructural es autosuficiente para mantener un registro permanente del plan en el cual consiste, que no es otra cosa que el plan del ente externo al que conforma. Por eso la capacidad de la matriz esencial es plasmadora, porque habiendo sido supuesta una vez por la vox del aspecto logos, se sostiene a sí misma como registro óntico del ente externo de modo permanente y fijo. La capacidad del registro óntico de la matriz esencial es fija, y de allí la definición de ente externo, de la cual partimos. Es la plasmación fija que el designio particular determina en la naturaleza material de un átomo gravis para conformar un ente individual. Los entes externos son, pues, plasmados una sola vez por su designio particular, y nada hay en ellos que posibilite por sí mismo algún tipo de cambio esencial. Una vez plasmada, la forma de los entes externos se ajustará evolutivamente a la capacidad fija de la matriz esencial. No existe en ellos ningún principio que les permita apartarse por sí mismos del plan esencial registrado. Una mutación semejante solo podría ocurrir, desde luego, por una intervención anormal del demiurgo, es decir, por su segunda intención, pero en todo caso, normal, el ente externo es siempre el producto de una plasmación fija. Y ahora podrá comprenderse que el caso es completamente distinto cuando el ente externo ha sido plasmado con el designio pasú, es decir, con el designio de jerarquía extrema cuya capacidad estructural conforma al microcosmos óptico. Porque a diferencia de los entes externos cuya plasmación es fija e inmutable por sí misma, el microcosmos dispone de un principio plasmador activo que no sólo es quien ha plasmado la estructura microcósmica, sino quien tiene poder para reproducir por sí mismo esta plasmación, es decir, para recrear el plan registrado tantas veces como fuera necesario. Pero este principio plasmador activo, el logos kundalini, no se encuentra presente en el microcosmos para posibilitar un apartamiento esencial del plan designado, sino todo lo contrario. Como se infiere de lo dicho, lo que el logos kundalini hace por sí mismo es asegurar que no ocurra un apartamiento del plan designado, reproduciéndolo tantas veces como fuese necesario para conformar esencialmente al microcosmos. Esto quiere decir que el principio plasmador cumple una misión específica en el microcosmos. Artículo C. La misión del logos kundalini. Habría que preguntar entonces, ¿cuál es la misión que debe cumplir el logos kundalini, el principio plasmador del microcosmos? Respuesta: la misión del logos kundalini consiste en controlar la función general orgánica del microcosmos. Aun cuando el concepto de función general orgánica será definido más adelante, podemos adelantar aquí que la función general tiende hacia la entelequia manú, es decir, hacia la autonomía óntica. Resulta claro así que la misión de Kundalini consiste en asegurar el cumplimiento del objetivo microcósmico de la finalidad, controlando el proceso evolutivo, el apartamiento del plan designado o una desviación del objetivo microcósmico de la finalidad. Bastarán para causar la intervención activa del principio plasmador, quien intentará corregir de inmediato la falla operando sobre las matrices funcionales del designio. Para comprender esta operación con la que el logos kundalini concreta su misión, hay que relacionar previamente a las matrices funcionales del designio pasú con los chakras que hemos mencionado en el artículo anterior. En efecto, para la sabiduría hiperbórea,
Las tapasignos fijas de los sectores innatos del registro óntico del pasú, es decir, los chakras, son matrices funcionales del designio pasú, cuya estructura consiste en esquemas de sí mismo anteriores. La misión del Logos Kundalini requiere operar sobre las matrices funcionales del designio pasú para encauzar la evolución microcósmica. Pero esto significa, según vemos, operar sobre los chakras, pues estos y aquellos son una y la misma cosa. Es claro así que solo una definición estructural del concepto chakra nos permitirá comprender con precisión la misión del Logos Kundalini.